Busque eso. Usted va a ver que quien realmente descubrió, entre comillas, la isla de Boriquén fue Pinzón y no fue Colón. No sabemos quién somos nosotros, ¿cómo podemos entonces, sin saber quién nosotros, pretender a un mejor destino? Hay una tradición oral de las venas, ¿verdad? Los hombres de campo saben las mareas, cuando está alta y cuando está baja. Esto es una tradición jíbara. Por las venas. Por la vena, si está hinchada o está menos hinchada. Te lo dejo ahí como lo estudié. De Boriquén siempre andaban con un arco. Siempre ready, con un arco y una flecha. ¿Tú sabes por qué? Porque estaban expuestos al constante ataque de los calínagos. Conocían las plantas aquí, porque llegó el español, chévere. Llegó el africano, nítido. Pero ellos tuvieron que aprender de alguien de esas plantas, porque los originarios, hombres y dueños de este lugar y quienes sabían las plantas eran nuestros ancestros indígenas, hombres divinos. Y por eso les prefieren dar una muerte en el agua. ¿Por qué? Porque la muerte de ahogamiento es una muerte ceremonial ritual en nuestra cosmogonía ancestral. ¿Cómo yo sé eso? Estudiando a Pané. ¿Cómo el taíno pensaba y analizaba cómo se creó esto donde nosotros vivimos? ¿Cuáles eran sus creencias principales del mundo? Sí. El indígena de Puerto Rico prefirió ocultarse porque le convenía más estar oculto y no estar en el lente de la sociedad. ¿Para qué? Para poder subsistir. Por todo, ¿verdad? Todo lo peyorativo que era ser indígena. Y es ser indígena hoy también, ¿verdad? Porque se ve lamentablemente con malos ojos. Por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, tú y yo, los puertorriqueños que están aquí, tienen ADN taíno que se pueda probar. ¿Sabes qué, Anton? Si a mí me preguntan, ¿tú crees en los ovnis o no? Yo no creo en los ovnis. Yo he vivido los ovnis, yo he vivido los extraterrestres. Yo he visto seres. Lo que pasa es que yo no voy a ponerme a hablar de esto. Yo sé lo que es una presencia espiritual, pero ese día se me llenó a mí mi casa de una presencia física que yo me desperté a medianoche y decía, ¿qué es esto que me está observando? Y yo no lo puedo ver, pero no es un espíritu, es otra cosa. Hoy viajamos al corazón de nuestra historia para redescubrir nuestra identidad. ¿Qué cosas son ciertas y qué cosas no? Yo no soy el experto, pero hoy les traigo a alguien que sabe mucho más de lo que quizás nosotros aprendimos en nuestras escuelas. Así que nada, gente, si es la primera vez que ves este podcast, suscríbete y deja un like para seguir llegando a más gente. Gracias, porque hoy día somos ya 20,000 suscriptores y eso es gracias a ustedes. Así que nada, no les quito más tiempo y espero que se disfruten este episodio. Estamos aquí en un episodio más. Bienvenido aquí a Anto Media, otro episodio estelar en el día o mañana, tarde o noche de hoy con Amanax Ri. Bienvenido a Anto Media, Amanax. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias por venir a mi espacio, ¿verdad? Había gente que ya había procurado tu presencia aquí. Y lleva Manax. Aquí está Manax, en un episodio especial donde vamos a hablar de historia, Manax. Vamos a hablar de qué cosas son reales, qué cosas no, qué cosas nos vendieron en la historia como que ocurrió, qué cosas hemos vivido, ¿verdad? Creyendo que fueron de X forma y son de otra manera. Y nada, sorprendernos en este viaje que vamos a tener hoy por el tiempo. Así que te agradezco mucho a nombre de mi comunidad aquí en Anto Media, que es fanática de estos temas, de la cultura, de la historia, de todo, mano, de cosas realmente interesantes. Es un espacio donde pues no hay prisa. Aquí usualmente lo menciono en los podcasts. Aquí vemos cosas interesantes, a veces en televisión y radio, que se le dedica 1, 2, 3 más minutos, 4 minutos, 5. Aquí lo tienen por 1 hora. Nítido. Algo especial. Así que vamos a darle. Y quiero empezar, Amanax, sí, preguntándote, ¿qué significa Amanax y qué es tu nombre? Amanax, bueno, antes de decirte el significado, Anton, primero tengo que decirte cómo llegó ese nombre. Ese nombre yo no me lo puse. Ese nombre se me dio a mí por una persona importante en nuestra comunidad que yo le dije, mira, estoy pasando una situación en mi vida. Y en la cosmogonía ancestral indígena caribeña, cuando usted está pasando un problema grande, una situación, y logra superarla, a usted le dan un nombre nuevo, ¿verdad? Y esto usted lo puede encontrar en las crónicas de Pané. Y él me dijo, pues dame un break. Y él soñó, y él tuvo esta inspiración y me dijo, tu nombre va a ser Amanax Ri. Cuando yo busco ese nombre, yo me doy cuenta que en las crónicas españolas de Puerto Rico, especialmente las de la Hacienda Real, aparece un Amaná, pero sin la X. Y digo, mira qué curioso, porque yo soy de esa área también.
Y cuando voy investigando, Amanác es lo que fuera Atabey, nuestra madre divina, en la cultura caliña. Caliña son los caribes continentales. Y es la madre universal. Y el ri al final le da un sentido de varón y sentido de humano. O sea que yo sería el hijo de ella, el hijo de la madre universal, pero en la mitología o en la cosmogonía, caliña. Okay. ¿Quiénes son los caliñas? Los caliñas son los padres de los calínagos. Los calínagos son los caribes insulares, nuestros antiguos enemigos. ¿Qué momento marcó ese despertar tuyo por la tradición taína? Seguro ¿Qué que sí. es lo que te hace ser? Mira, esto se debe mucho a mi papá. La crianza que mi papá, ¿verdad?, me impartió desde niño. Él siempre me estaba hablando de los indios, ¿verdad? ¿Sabes? Realmente en Puerto Rico la palabra taíno se viene conociendo como del 1950 en adelante, desde que se estableció el Estado Libre Asociado, y parte por don Ricardo Alegría. ¿Verdad? De esto podemos hablar mucho, pero no nos vamos a desviar del tema. Pero siempre se llamaban los indios, y los mismos españoles llamaban los indios. Y siempre me estaba hablando de eso, inculcándome eso, venimos de eso. Tenemos español, tenemos africano, pero siempre me enfatizó que nuestra familia venía de indios. Y eso caló en mí. Al principio yo no me agradaba mucho ser parte de los perdedores. Pero después en mi juventud, fue, ¿verdad?, cuando uno va entendiendo quién es uno, pues uno va recordando esas palabras y esa crianza. Empezó todo por mi papá. Brutal. Cuando se habla del ADN taíno, por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, tú y yo, puertorriqueños que están aquí, ¿tienen ADN taíno que se pueda probar? ¿Cómo se maneja esa información? Sí, esto es ciencia. Esto es que hay muchas personas, ¿verdad?, que detractan sobre eso. Usted se toma un ADN con alguna de las compañías comerciales y va a salir esa herencia indígena, ¿verdad? No necesariamente taína, va a salir indígena. Usualmente estas compañías te marcan como que es taíno, ¿verdad? Algunas de ellas. Pero más del 65% de los puertorriqueños, la mayoría de los puertorriqueños, tenemos ese ADN. Quien empezó con esto fue el señor Martínez Cruzado para allá, a principios de los 2000, finales de los 90. Y se estableció que sí, que venimos de ese ADN mitocondrial que se pasa de la mujer, ¿verdad?, de la madre a nosotros, ¿verdad? Esa parte que no cambia. Y esa parte viene de nuestras antiguas abuelas indígenas. Y la gran mayoría de los puertorriqueños lo tenemos y es algo que debemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Es parte de quienes somos como puertorriqueños. Wow. Eso, ¿ves? Lo que pasa es que yo te lo pregunto porque a veces cualquier joven, ¿verdad?, me estoy viendo, cualquier persona en su casa, dice, pero entonces, ¿cómo genéticamente podemos decir que venimos de qué raíces tenemos? Uh-huh. Y se habla mucho también, por eso te digo, porque hay mucha desinformación, hay mucha gente que dice que la mayoría o gran parte de la información que tenemos en los libros con lo que crecimos sobre la historia está errónea. Otras personas, ¿verdad?, dicen que es como es y no se meten en el tema, pero el que se mete en el tema se cuestiona muchas cosas. Como por ejemplo, las creencias de los taínos. Yo tuve un podcast anteriormente aquí con un arqueólogo donde hablamos desde el punto de vista de la arqueología. Obviamente, ¿sabes? No estoy diciendo que el dueño de la verdad es el arqueólogo, pero es una pieza clave dentro del descubrimiento de la historia. ¿Cómo tú vas a ¿Tú trabajas de mano con la arqueología? Completamente. Tengo dos colegas, ¿verdad?, que básicamente son mis hermanos, que trabajo con ellos 100%. Ellos me ayudan mucho a validar el trabajo que hacemos. Mi trabajo, yo soy una persona muy espiritual, pero cuando vamos a hablar de ciencia es ciencia, lo espiritual es espiritual y va aparte. Y ellos me ayudan mucho, ¿verdad?, a llevar un contexto científico. La arqueología es una ciencia y es bien importante esta ciencia para validar lo que yo estoy trabajando y lo que trabajamos otras personas que hacen el mismo trabajo que yo hago también. Para mí es esencial. Sin esa parte arqueológica no vamos para ningún lado, de verdad. ¿Qué cosa, Amanax, tú ves mucho que tú dices, mira, esto nos lo vendieron de esta manera, pero esto no es así? ¿Qué cosas, o sea, te vienen a la mente? Por ejemplo, yo sé que muchas, ¿verdad? Sí. Pero una de esas más comunes que tú dices, mira, esto es lo que... Esto salía en los libros, Anto, pero esto no es así. Sí. Bueno, muchas, ¿verdad?
la visión esta del indígena vago, pues, que estaba guayando yuca todo el día, que no era guerrero, que no era valiente, que no luchamos, que simplemente, ¿verdad? También que fuimos extintos. Es algo que es completamente falso. Eso lo demuestra la ciencia de la genética, lo demuestra la ciencia de la etnografía. Cuando tú te vas a estudiar, ¿verdad? Las personas en los campos hablan que mi bisabuelo, mi abuelo, decíamos que veníamos de India. En nuestra historia familiar, en la historia familiar de algunos de compañeros míos hablan de eso. O sea, que es algo que se nos ha vendido, ¿no? El indígena de Puerto Rico se extinguió. Y en realidad es que el indígena de Puerto Rico prefirió ocultarse porque le convenía más estar oculto y no estar en el lente de la sociedad. ¿Para qué? Para poder subsistir. Por todo, ¿verdad? Todo lo peyorativo que era ser indígena, y es ser indígena hoy también, ¿verdad? Porque se ve lamentablemente con malos ojos. Y eso es algo, ¿verdad?, que se enseña erróneamente. También que éramos unos cobardes y que no luchamos. Que las crónicas españolas están repletas de los actos heroicos que hicieron nuestros ancestros. Sí, mucha gente habla de la llegada, ¿verdad?, de los españoles aquí, de esa historia específicamente, ese momento histórico. Y se habla de cómo fue las primeras interacciones. De esa literatura que sabemos que crecimos y nos educamos con ella. ¿Qué me puedes decir de esos primeros, ¿verdad?, que tú hayas encontrado, esos primeros encuentros cuando llegan los españoles? Que se habla y se cuenta la historia de una manera, pero a lo mejor tú has encontrado que fue de otra, que podamos educarnos aquí. Te voy a preguntar a ti, Anton. ¿Quién descubrió a Puerto Rico? Bueno, los libros dicen de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Ok, está bien. Entonces dices, pues fueron los indígenas, nuestros ancestros fueron los que llegaron primero. Ok, está bien, chévere. Pero ¿sabías que Pinzón llegó aquí antes, un año antes, en 1492? Pinzón. ¿Sabías? ¿Verdad que tú nunca habías oído eso? La primera vez, ¿verdad? No sé, hay gente en los comentarios que ha escuchado eso antes, pero por lo menos yo es la primera vez. Busqué eso. Y usted va a ver que quien realmente descubrió, entre comillas, la isla de Boriquén fue Pinzón y no fue Colón. Porque se adelantó en el primer viaje y vio la isla primero. Aquí había llegado el primero. Sí. Pero él entonces, ¿qué ocurre que luego llega? Luego, pues, obviamente Cristóbal Colón se lleva todo el mérito porque era el hombre, ¿verdad?, que estaba encabezado de la misión. Obviamente no va a mencionar Pinzón, pero usted lo puede buscar en las crónicas, está ahí. De hecho, ahí creo que... no me recuerdo bien si es la Real Academia. Hay unos documentos, te los puedo dejar después con el nombre exacto para que lo compartas con tus seguidores y puedan verificar lo que yo estoy hablando. Me lo envía, ¿no? Claro. Sí. Se habla mucho entonces de, fíjate, dato histórico, gente. Haga el research y comenta aquí abajo si lo estás buscando mientras ves esta épica entrevista. Llegan los españoles. Sí. Se habla mucho de la invasión que ocurrió y una resistencia del pueblo taíno. En algún momento de la historia alguien, no sé si es algo, ¿verdad?, que se creó acá, se habló de que se había intentado entrar a Puerto Rico también por el sur. Hay muchas cosas en la historia que de repente uno escucha como mitos, otras realidades. Sí, bastante. Pero me llena, ¿verdad?, de intriga saber cuán buenos o cuán defensores o guerreros se mostraron los indios en esa primera llegada. ¿Hay datos sobre eso? Sí, hay bastantes datos, ¿verdad? Una crónica que recomiendo para la lectura de todos es la de Fernández de Oviedo. Okay. Que él habla específicamente, ¿verdad?, de la llegada de los españoles, de Juan Ponce de León, de Sotomayor, de cómo le dan muerte también a Güeybaná II, a Güeybaná el Bravo, y como a él le gustaba que le llamasen el matador de cristianos, le da muerte a Sotomayor. Cómo perdonas a Lenguas. Lenguas era este caballero que aprendió a perfección nuestro lenguaje ancestral. Y todos estos datos los da Fernández de Oviedo, ¿verdad?, este cronista. Entonces sí hubo resistencia, ¿verdad?, lo que es el grito del Coayuco, que empieza esta rebelión en el 1511. Y todo esto, ¿verdad?, es algo que debemos de aprender y de llevar a los currículos, a las escuelas, a las universidades, porque existe demasiado la tendencia
la falsedad de que éramos unos cobardes, de que no éramos guerreros, y es todo lo contrario. Y esto es todo, ¿verdad? Tiene una base política, una base colonial, para que, ¿verdad? Que desde un principio estábamos sometidos. Wow, Ese es el mensaje, ¿verdad? Que está implícito en todo esto, en no enseñar esto. Pero el que se pone a leer lo va a encontrar. La historia está. Exactamente. ¿Verdad? Es saber dónde buscar. Es buscar y tener, ¿verdad? La voluntad de ponerse a leer. Otra pregunta bien interesante que veo es sobre cómo veía, o para los taínos, cómo el origen del mundo. O sea, cómo el taíno pensaba y analizaba cómo se creó esto donde nosotros vivimos. ¿Cuáles eran sus creencias principales del mundo? Sí. Pues mira, para hablar de dónde sale de lo que voy a hablar, esto nos lo habla un cronista que se llamaba Fray Ramón Pané, o Fray Ramón Pané. Pané, lo he escuchado. Pané, sí. Él es el que, ¿verdad?, escribió nuestros mitos o nuestras historias sagradas. Me gusta llamarle historias sagradas en vez de mitos, porque para mí es parte de mi vivencia. Y lo que él recopiló fue de Quisqueya, o sea, ¿verdad?, lo que es la española. Pero nos concierne a todos, porque yo a través de mis estudios me he dado cuenta que estas historias eran compartidas entre todos estos pueblos de las Antillas Mayores. Y para ello, ¿verdad?, la creación del mundo empieza todo con un ser que es femenino, que es Atabey, que es nuestra Madre Divina, ¿verdad? Porque para nuestros ancestros, el ser supremo, ¿verdad?, para los judio-cristianos es varón, pero para nuestros ancestros es femenino. ¿Por qué? Porque concibían que el mundo, ¿verdad?, que lo que salía del útero de ella, que es el universo, ella es la que podía parir todo lo que hay, ¿verdad? Y lo parió por su propia fuerza, no tuvo un gestor masculino. Ella tuvo 2 hijos, uno de ellos Yocajú, Bagua, Maorokiti, que sería nuestro señor principal, ¿verdad? Ya estamos entrando en términos cosmogónicos y mitológicos, ¿verdad? Lo que es la religión, porque es una religión que le podemos llamar así ahora taína. Wow, interesante, ¿verdad? El origen y para lo que ellos entendían, ¿verdad? Es bien interesante. De eso yo no recuerdo haber tenido literatura, o por lo menos yo haber leído esa literatura. No creo que sea algo que yo haya aprendido en la escuela. Eso no te lo van a enseñar en la escuela, porque es algo, ¿verdad?, que muchas personas, obviamente por el trasfondo judío-cristiano, no le dan importancia. Y pues esos indios hablando ahí de cosas extrañas y de dioses paganos. Son pues, lo loco ahí. Eso como que no aporta nada a la idiosincrasia, ¿verdad?, de nosotros como puertorriqueños. Pero, ¿verdad?, no importa si usted es cristiano, usted de leer esto y entender, porque así va a entender cómo nuestros primeros ancestros isleños entendían el mundo. Por ejemplo, ellos explican de dónde sale el mar, ellos explican de dónde salen las mujeres. Todas estas cosas son muy importantes, ¿verdad?, para entender cómo pensaban estos primeros isleños. Tengo por aquí una pregunta del público, Amanax. Aquí complacemos a todo el mundo. Aquí el público, ¿verdad? Un saludo a Donatello, que siempre está pendiente del podcast. Y él dice que quisiera saber cuál es el punto de inflexión donde los indios sí notaron que podían defenderse de los españoles, o si fue la muerte de Salcedo, o que realmente Colón se bajó, o si realmente Colón se bajó a Puerto Rico en ese... Vamos por parte, Donatello. Espérate, déjame organizar la pregunta. El primero es que si los indios, ¿cuándo fue que los indios notaron que podían defenderse o que debían defenderse? ¿De eso existe data? Mira, sí, Donatello, ¿verdad? Donatello, sí. Seguidor, saludos. Pues mira, primero que nada, nuestros ancestros sabían que los españoles eran mortales desde el principio. Del saque. Sí, desde el saque, exactamente. Especialmente, ¿verdad?, que todo empezó en las Islas Lucayas, que son las Bahamas, también después en Quisqueya, en Cuba. Y se dieron allá cuenta que eran mortales. Lo que pasa, ¿verdad? Vamos a hablar un momentito de Salcedo. Excelente, vamos allá. Hay muchas personas que dicen, diantre, lo de Salcedo es un mito. Bueno, primero que nada, ¿quién escribió lo de Salcedo? Eso hay que ir a eso. Eso lo escribió Fernández de Oviedo, un cronista con bastante peso, un cronista que estuvo aquí en las Américas, en las Antillas. Obviamente, mucho tiempo después de Fray Bartolomé de las Casas, que es una fuente primaria que de verdad estuvo ahí oyendo de oído a oído lo que decían nuestros ancestros. Pero no se le puede quitar mérito a Oviedo.
Oviedo, como le dije, fue el que escribió sobre Boriquén bastante. Entonces él escribe esta historia de Salcedo que muchas personas ahora aquí en Puerto Rico dicen, mira, eso es un cuento que este hombre se inventó. La realidad es, si es un cuento o no, yo no lo sé, yo no estaba allí. Pero te puedo decir que tiene unas bases bastante sólidas. Obviamente, la historia de Salcedo no aparece ni en los centros espiritistas. O sea, cuando usted busca de este tal Salcedo, que le ponen Diego de Salcedo, que no es Diego de Salcedo porque él menciona a Salcedo, no aparece. Pero nos da unos datos que son bastante legítimos. Y él mismo explica que por qué es que lo ahogan. Él mismo explica por qué es que lo ahogan. ¿Por qué es que lo ahogan? Porque ellos ven que en Quisqueya solamente hay varios españoles, por decir varios, es no una comunidad tan grande, y está lleno de hombres nativos que podían haberle ganado a estos españoles a la primera. Mira lo que dice Salcedo. Wow. Pero deciden entonces, en ese pensar, dice, pero ¿por qué no les podemos ganar a estos hombres? Y dice, pues, son venidos del cielo, son venidos de donde sale el sol. ¿Verdad? Entonces, y por eso ellos piensan que son hombres divinos. Y por eso les prefieren dar una muerte en el agua. ¿Por qué? Porque la muerte de ahogamiento es una muerte ceremonial ritual en nuestra cosmogonía ancestral. ¿Cómo yo sé eso? Estudiando a Pané. Dice, cuando usted va a la cosmogonía o la historia sagrada o al mito de Guajullona y de su cuñado, el cacique Anacacuya, Guajullona ahoga a su cuñado para quedarse con todas las mujeres. Lo ahoga, le da una muerte ritual. Cuando usted va a la historia de la española de República Dominicana, usted va a ver que en el río Yaque también se ahogan españoles. Al principio de ¿qué? De la rebelión, o al principio no usted decir en rebelión, sino al principio de la defensa de sus derechos. Ahogan a caciques porque era una muerte ritual que se le daba a personajes que ellos entendían que eran importantes o que eran personas con algo espiritual. Puedo entrar en lo que es, ¿verdad? Lo que es este ahogamiento ceremonial, pero vamos a dejarlo por ahí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues se decide ahogar este español porque aquí en Boriquén decía, oye, que tienen esta gente de especiales que los nuestros de allá de Quisqueya no los han podido matar. Porque muchas personas no saben que aquí tenemos comunicación básicamente a diario entre ambas islas. Está constatado que se hacían viajes de Quisqueya a Boriquén a casi a diario a canoa. O sea, pasaban ese canal de la Mona a diario a canoa, por el canal de la Mona. Y había una comunicación constante, ¿sabes? Lo que pasaba allá se sabía acá automáticamente. O sea, era un daily, ¿sabes? Se iba y venía constantemente. Tenía una comunicación. ¿Y cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo sabemos eso? Por los mismos cronistas. Okay. Entonces, ¿qué viene pasando? Volviendo a Salcedo y al tema, pues prefieren darle esa muerte ceremonial para ver si es verdad que esta gente de verdad son seres espirituales, entiendo. O seres venidos del Turey, del cielo. Son de verdad, esta gente Esta gente de verdad son gente especial. O sea, ¿por qué es que los nuestros, siendo ellos tampoco, no han podido acabar con ellos? Wow, eso es súper interesante. Y eso es un aspecto que muchos historiadores y arqueólogos no han tomado. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a profundizar en lo que es la cosmogonía, ¿verdad? Más allá de lo que está en los documentos. Interesante. Contestada la pregunta, vamos a seguir acá. Interesante eso. Eso me voló la cabeza. Mano, figuras que siempre, ¿verdad? Tienen peso en la historia. Ve, cuando se habla de los taínos, ¿no? Tengo por aquí que representan figuras como Yucahú, no sé Yucahú. si... Yucahú, Atabey y Huracán en la vida espiritual taína. Yo había escuchado Huracán. Huracán, o sea, sí. Creo que me la sé. Sí. Bueno, vamos a empezar con Yucahú. Yucahú es nuestro dios principal. Yucahú es uno de los hijos de Atabey. Tiene dos hijos, uno de los hijos gemelos. Yucahú es el pan de vida. Yucahú representa el casabe, que es nuestro carbohidrato principal, que viene, ¿verdad?, de la yuca. Es un pan que se hace a base de la raíz de esa yuca. Pero también es el señor del mar. Por eso es Yucahú Bagua Maorocoti. ¿Qué significa Yucahú Bagua Maorocoti? Yucahú significa el espíritu de la yuca, el espíritu de esa planta. Bagua significa mar, señor del mar. Y Maorocoti significa... Orocoti significa que no tiene abuelo, y ma al frente es el sufijo que privatiza, que quita, que no tiene abuelo, Maorocoti.
que no tiene abuelo. O sea que es un principio que nace de la madre, pero no tiene un gestor masculino. Ok. ¿Vas entendiendo o te estoy confundiendo? Wow, no. Hasta ahí voy entendiendo, hasta ahí voy entendiendo. So, esto es más, bueno, es más complejo de lo que yo pensaba. Es súper complejo, Es más complejo de lo que pensábamos. Mucha gente quizás lo está viendo allá en sus hogares. Atabey. Atabey es nuestra madre principal, nuestra madre universal. Ella es, ¿verdad? Y esto vas a encontrar diferencias en los libros de algunos historiadores. No lo pueden mencionar por ética. Es una persona bastante ética. No me gusta estar tirando a nadie al medio. Atabey es nuestro todo, ¿verdad? Lo que sería Yahvé, ¿verdad? La cultura judeocristiana, ella es el todo, él es el universo, ella de donde sale todo lo que existe. Sale Yokahu y salen todos los seres, todos los semí, todo lo que existe sale de ella. Ella es la oscuridad del universo, es el vientre divino. Y esto usted lo puede encontrar también en las mismas crónicas españolas, especialmente en el relato de Fray Ramón Pané. ¿Verdad? Empieza todo por ella. Ella es la madre de Yokahu. Ok. Pero produce a Yokahu sin gestor masculino. Sí, porque por eso su nombre. Por su propia voluntad. Exactamente. Wow. Huracán tenemos por acá. Huracán, ok. Hay una controversia ahí bastante chévere. Huracán, según creo que es Cayetano Colitos, te menciona que es, ¿verdad?, un dios del mar y todo esto. Bueno, la realidad es que en uno de los mitos de Quisqueya se habla que es Guabansex la que produce el huracán, junto con Atrisque y con Guataúba, que son dos acompañantes, y con otros semí. Pero cuando vamos estudiando un poquito más a fondo, vamos dándonos cuenta que Huracán probablemente también sea una entidad aparte. ¿Por qué? Porque los calínagos, que son los caribes insulares, nos hablan de un ser parecido, que es masculino, que produce también tormenta. So, esa parte todavía está bajo estudio. Y hasta que yo no tenga todos los datos, yo no voy a lanzar una conclusión. De hecho, todo esto que yo estoy mencionando es completamente, ¿verdad?, inconcluso, ¿verdad? Porque yo no estaba allí. Hay que ser responsable. Yo no estuve con los ancestros allí sentados para traer esta información. Esto es a base de estudios, de muchos años, ¿verdad?, de estudios arqueológicos, etnografía y todo esto, ¿verdad?, que conlleva para llevar un mensaje más serio al público. Genial. Oye, Amanax, ¿existen, ¿verdad?, profecías o mitos taínos que se conectan con lo que está pasando ahora mismo en el mundo? Bueno. Profecías o mitos taínos que hoy día como que o sea, se conectan con cosas o acontecimientos que hayan ocurrido o que estén ocurriendo. Te puedo hablar de ellos mismos. Te puedo hablar que hubo lo que yo le llamo la gran profecía, que lo mencionan varios cronistas, que decían que iban a llegar una gente, que hubo un tal cacique que hizo un coima, o hizo un ayuno por mucho tiempo, por una semana creo que fue, que se alimentaba solamente de plantas para no morirse, y que a través de esta profecía pudo ver que llegaban gente vestida a las islas, y que esta gente vestida iba a subyugarlo y esclavizarlo, y que después de esto nunca ellos iban a volver a ser como sociedad, nunca más. Esto está en las crónicas, usted lo puede encontrar, esto lo escribe Fray Ramón Pané y otros cronistas más. Te puedo dejar por ahí la cita para que la pongas. Sí. Porque es bien importante. Yo le llamo la gran profecía. Y habla de eso mismo. Entonces dice así. Dice, pensábamos al principio que eran los caribes. Pero viendo que los caribes solamente venían aquí a robar y a saquear, ahora pensamos que son los que trae el almirante y su gente. O sea, los españoles. Wow. Qué cosa más brutal. O sea que, para que tú veas que estas técnicas espirituales, por decirlo así, que tenían esta gente que llamamos primitivos, que no tenían, que estaban, mucha gente, ¿verdad?, habla mal de ellos, tenían una conexión real con un mundo espiritual, y podían tener una conexión y sabían lo que iba a pasar, por lo menos el destino de ellos. Contestando tu pregunta, profecía que estén en lo indígena antiguo a lo de hoy, pues mira, yo no he encontrado nada.
Ok. Absolutamente nada. Obviamente hay personas que dicen que esto y lo otro, pero yo me dejo llevar por datos verificables que todos podamos ver y decir, mira, lo que está diciendo Amanash, mira, lo encontré. Pero yo puedo decir tantas cosas. Yo puedo decir que un espíritu a mí me dijo 20 cosas. Pero si tú, Anton, si tú no lo puedes corroborar, Sí, no, sería una... pues sería queda una interpretación mía. Ajá. Y yo tengo un montón de interpretaciones mías, pero prefiero, mira, calladito, me quedo con eso. Y lo que yo pueda compartir con el público, que le añada valor a todos y que todos puedan verificar, eso es lo que comparto. Genial. Oye, hablando de la, ¿verdad?, creencias y rituales, tengo por aquí una pregunta. ¿Cuál es el verdadero propósito, ¿verdad? Si se puede mencionar, del areito más allá de la danza? O sea, lo principal que significaba. ¿Tú sabes lo que significa arei? Y la I es luenga, areito. Areito. ¿Sabes lo que significa? No. Areito significa recordar. ¿Y por qué recordar? Porque en el areito estamos contando nuestras historias, las historias sagradas. Estamos contando las historias de los caciques, las historias de las hazañas de nuestro pueblo ancestral, de los caciques, qué hicieron, qué no hicieron, cómo vencieron en batalla a tal enemigo, cómo, ¿verdad?, cuando vino tal huracán, tal tormenta, pudimos subsistir y cómo la comunidad se unió. O sea, areito es más allá de una danza, es nuestra historia, porque no teníamos libros como tal, ¿verdad? Como trajeron los conquistadores, los invasores, los españoles. Tenemos que areito, que es la historia oral cantada. Wow. Sí. Y esto, perdona que te interrumpa, Anton. Interrúmpeme siempre. Esto ocurre ¿verdad?, en muchas comunidades, en muchos grupos culturales alrededor del mundo, que no tienen una historia escrita, tienen una historia oral. ¿Verdad? Y muchas personas detractan sobre la historia oral porque hacen el jueguito ¿verdad? De que empieza por aquí y continúa por acá, y cuando tú vienes a ver el último que recibe el mensaje lo va a cambiar. Pero había una particularidad en nuestras sociedades, que había una ética bien fuerte en preservar ese mensaje oral exactamente con la misma fuerza, con la misma entonación que se tenía que contar. Y eso es parte de la importancia de nuestros lenguajes ancestrales. Contar estos nombres, estas hazañas, de la manera que tienen que ser contados. Porque si no, pierde el poder y la fuerza. Claro. Fíjate, a mí me gustaría, yo de niño, de adulto también, siempre me he preguntado cómo, ¿verdad? ¿Cómo sería cómo es o fue la vida cotidiana de un indio? Por ejemplo, ¿qué cosa, qué hacía un indio se levantaba? ¿Cómo pasaba el día? O sea, yo sé que claro, hay varias, depende, ¿verdad? Su rol, el rol que tenía cada persona, ¿verdad? Obviamente, digamos, ahora mismo, pues yo te puedo hablar de mi rol. Yo me levanto, desayuno, voy al trabajo, regreso, grabo un podcast, me voy, edito algo, voy a un programa. ¿Cómo era? ¿Sabes? Que haya registro, que tú puedes decir, mira, se cuenta tal cosa. Sí, mira, uno de los que nos registran mucho sobre la vida cotidiana de nuestros ancestros caribeños son los cronistas franceses. Ok. ¿Verdad? Y te voy a explicar un poquito rápido para no se bien el tema. Por qué ellos tenían una mentalidad diferente, porque estaban en una época más adelantada. Fue 1 o 2 siglos después que los españoles escribieron. Los españoles estaban muy concentrados en lo que es, ¿verdad?, las ganancias, no estaban tan concentrados en la vida cotidiana y tampoco, ¿verdad?, en historias orales, nada de eso. Pero los franceses, si tuvieron ese cuidado, ¿verdad? No estoy tampoco aquí avalando a los franceses ni diciendo que eran unos santos, pero tuvieron ese cuidado. Pues mira, nos cuentan ellos que nuestros ancestros se levantaban, al igual que nuestros jíbaros, antes que saliera el sol. Eso era por ley. Y se acostaban temprano también. Se levantaban antes que saliera el sol, y lo primero que hacían iban a darse un baño, ¿verdad? Esto por higiene y por razones también espirituales. Se bañaban, después que se bañaban, iban a su comunidad, y usualmente venía una dama, lo que, ¿verdad?, sería una mujer, y lo peinaba. Él estaba ya preparado lo que era el desayuno, la comida, y ellos pues ahí pues estaban relax, tocaban sus instrumentos musicales, y después de eso iba al campo a cazar, o iba al río a pescar, porque nuestra comunidad ancestral estaba dividida por labores. Unos labores las hacían las mujeres y otros labores las hacían los hombres. No significaba que yo como hombre no podía sembrar una yuca, ¿no? Pero que usualmente era lo que es común, ¿verdad? Eso sigue ocurriendo en algún sentido ahora, aunque, ¿verdad?, ha variado bastante. Entonces,
Pues básicamente eso, el hombre se iba a pescar, a cazar y regresaba a la casa o a la aldea o al yucayeque con esa caza y con esa pesca. La mujer pues hacía lo mismo, se levantaba temprano, pero estaba atendiendo a los niños, estaba atendiendo a lo que es, ¿verdad?, el área de la cocina y ¿verdad?, obviamente a las necesidades que tuviera el varón, ¿verdad?, porque era quien lo peinaba, quien lo pintaba, y muchas personas van a pensar, wow, son bien machistas, pero no, esa era la manera ancestral. No podemos juzgar a los ancestros bajo nuestro lente. Claro, oye, y qué cosa, porque es algo que quizás son de esas cosas que tú dirías que con el tiempo ese rol, pues digo, ya estamos en unos momentos, ¿verdad?, que quizás los roles han cambiado bastante, sí. Pero es algo que hasta hace 50, 60 años seguía siendo la manera en que se funciona. O sea, sí. Así es que es. Sí, por lo menos mi abuela, lo único que puedo cambiar es algunos aspectos, ¿verdad?, de tocar música, eso, pero mi abuela, pues, era eso, desayuno, cuidaba de mi abuelo, básicamente los vestían. Sí, pero mira, tienes este botón mal puesto. No, así es. Incluso yo puedo darte fe de por ejemplo, en mi casa, o en casa de, ¿verdad?, cualquier persona, ¿verdad?, que quizás nos esté viendo, pues mi mamá en ocasiones yo veía que sacaba a la camisa a mi papá, como que esta es la que te va a poner. No, te puse la camisa ahí. Y yo recuerdo eso de chiquito. Sí. Yo no vivo eso. O sea, yo no lo vivo. Yo creo que es algo que, pues, hay roles que dejan de existir. Creo que eso es uno. Estamos viviendo un tiempo más acelerado donde también la mujer no está en la casa. Exacto. La mujer también está laborando. Está cumpliendo sus metas. Está haciendo lo que la hace feliz hacer. Y quizás ese rol ya no. Pero fíjate, es algo que me cuentas ahora y digo, a ver, eso viene desde allá. Sí, hasta los otros días. Wow, hasta los otros días. Acuérdate, las culturas, no estoy diciendo que no existe ya, pero sí, va a existir, pero que, ¿verdad?, cada vez va. Las culturas no son estáticas, las culturas cambian. Eso es parte de la evolución humana, ¿no? Y esto no es para juzgar, simplemente son procesos humanos que pasan en todas las comunidades. Tengo por aquí también otra duda que yo había notado, Amanax. Sí. ¿Qué rol tenían los boiques? O sea, ¿cómo se relaciona con la medicina natural? Porque yo no sé si hace un mes atrás en un podcast yo hablé de... Sí, hablé de los indios y hablé de la medicina que ellos utilizaban, cómo utilizaban las plantas. ¿Cómo se relaciona? Háblame de los boiques. Sí, los boiques eran por decirlo así, nuestros sacerdotes principales. Ajá. Eran quienes llevaban, ¿verdad?, la tradición, especialmente espiritual, religiosa, de toda esa comunidad. Estos hombres eran expertos en medicina botánica. Uh-huh. Ellos conocían muy bien las plantas y muchos de esos saberes fueron transmitidos y se conservaron en nuestra tradición jíbara, ¿verdad? Y por ejemplo en Cuba, en la tradición guajira, e incluso en las religiones afrocaribeñas se preservan muchos de estos saberes ancestrales de las plantas originarias de aquí, en la misma santería, en el mismo vudú haitiano se conservan todos estos saberes que aprendieron ¿verdad?, nuestros ancestros africanos también aprendieron de la mano de nuestros indígenas. Y eran hombres sabios en cuanto a la medicina y otros saberes más. Conocían los pájaros a perfección, cuando cantaba un pájaro, qué significaba, cuando incluso hay una tradición oral de las venas, ¿verdad? Los hombres de campo saben las mareas, cuando está alta y cuando está baja. Esto es una tradición jíbara. Por las venas. Por la vena, si está hinchada o está menos hinchada. Te lo dejo ahí como lo estudié. Esto es algo que todavía estamos estudiando, pero es algo bien, bien bonito, ¿verdad? Que obviamente tiene una relación bien importante con quienes somos como isleños. Claro, ¿no? Y que todavía se utilizan plantas, se utilizan... todo el tiempo. Hay cosas hay medicamentos que vienen de animales también que se utilizan. Sí. Por ejemplo, en la tautúa, el anamú, son plantas que me enseñó, esto me lo enseñó mi abuela de primera mano. Los teces de guanábana, para el estómago, para los catarros, wow, la salvia criolla. Son tantas y tantas plantas que sobrevivieron, que usamos al día de hoy, usaron nuestros abuelos, que nos ayudan muchísimo a tener una mejor calidad de vida hoy, que en vez de tomarnos un medicamento, podemos usar eso. Y no es quitar del doctor, ¿verdad? Porque no estoy avalando a eso. Claro. Pero podemos complementar, bajo la supervisión de un doctor,
estas plantas que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Y esto fue preservado, ¿verdad? Viene directamente de nuestros primeros ancestros, porque eran los que conocían las plantas aquí. Porque llegó el español, chévere. Llegó el africano, nítido. Pero ellos tuvieron que aprender de alguien de esas plantas, porque los originarios, hombres y dueños de este lugar y quienes sabían las plantas eran nuestros ancestros indígenas. Y eso fue transmitido en la tradición jíbara y se preservó ahí. Mucho de ello. Wow. Es muy poco, ¿verdad? Yo de lo que veo en internet y me educo y veo, ¿verdad? En videos, todo el conocimiento que tenían. Nosotros no, ahora mismo no, con toda la tecnología que podamos llegar a tener, era un conocimiento nato, grandísimo. Como tú hablas de los animales, qué significaba este sonido, qué significaba tal que el mar se comporte de esta manera, que el viento venga de en esta dirección. Son tantas cosas que uno dice, esta gente eran expertos. Ellos conocían cada... imagínate, en uno de nuestros lenguajes ancestrales, que es el Eyeri, se conoce varios nombres para los diferentes vientos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes vientos aquí en las islas. Lo que es los vientos alisios tenían un nombre. ¿Qué significaba un viento cuando viene del sur, del norte? Todo esto, ¿verdad? Para poder predecir la calidad de vida que ellos iban a tener. Porque obviamente si viene un temporal o viene una vaguada o viene un tiempo seco, tú tienes que prepararte para eso. ¿Por qué? Porque tu comunidad depende del conocimiento que tú tengas de tu entorno natural. Si no, sí, o sea, no es como que voy a entonces al supermercado a comprar lo que me hace falta, como hacemos ahora. Eso no pasaba no es así. una opción en aquel momento. Mira a ver. Oye, vamos un momentito a tocar algo que son, ¿verdad? Entre mitos y las realidades que estamos hablando. Sí, seguro. Tengo por aquí, ¿qué es mito y qué es verdad sobre los taínos como pacíficos? Ahorita vi que te fuiste por esa línea, la vamos a rescatar. Ellos tenían estructuras de defensa. Hablaste, habían guerreros. O sea, yo he visto películas, sí, ¿verdad? Que tratan de proyectar ciertas historias, ¿verdad? Y le meten una trama. Pero que sobre si tenían estructuras de defensa, guerreros, ahorita te fuiste por esa línea, que podamos mencionar. Vamos a entrar en ese mito que es que me lo han escrito tantas veces. No, nuestros taínos eran unos cobardes, no eran guerreros. Bueno, los mismos cronistas dicen que los de Boriquén siempre andaban con un arco. Siempre ready, con un arco y una flecha. ¿Tú sabes por qué? Porque estaban expuestos al constante ataque de los calínagos. Calínago es el nombre, el gentilicio de los caribes insulares. Es el nombre real de ellos. Hasta hoy usted puede comprobar esto. Vaya a buscar información sobre la isla de Dominica, no dominicana, Dominica en las Antillas, y usted va a ver que ellos mismos se llaman, hay una comunidad ahí que se llaman calínagos. ¿Y quiénes son estos? Estos son los caribes insulares, fueron nuestros antiguos enemigos y nosotros aquí en Boriquén le dábamos candela a los calínagos. Imagínense que la isla le llamaban, como dice la canción de Corregel, dice Oubao Moín, ¿verdad? Pero en realidad la pronunciación es Ubumuan, que significa isla de sangre, porque aquí le dábamos candela a quien venía o sea, que aquí no nos fastidiar dejábamos con nosotros. Aquí no nos dejábamos. Aquí éramos se guerreros. Respetaba y los aquí. mismos cronistas españoles, lo dice Oviedo, lo dice otros cronistas, dimos guasáfara, dimos guerra a los conquistadores. Y un buen libro, ¿verdad?, que puedo recomendarles es Agüeybaná el Bravo de el historiador Jalisco Esbadillo, que de verdad que cuenta una historia más fidedigna y da, ¿verdad?, un dato más certero de lo que de verdad pasó, ¿verdad? Interesante, así que hagan el research. Si usted leyó o quiere leer sobre eso, vaya ahí, ¿verdad? Y como quiera vamos a tratar de postearlo por aquí. Los de Boriquén eran muy guerreros. Y no por decir que los de Quisqueya y los de las Lucayas no lo eran. Pero de aquí éramos muy guerreros porque estábamos impuestos a ese ataque continuo de los calínagos. Que luego nos unimos en alianza a ellos para batallar contra el invasor español. Eso también está en las crónicas. Hicimos alianza. Wow. Se dice, yo sé que ahorita mencionaste algo similar, pero esta es la pregunta en concreto, que los taínos desaparecieron tras la colonización. Y yo sé que mencionaste ahorita, ¿qué le dirías a quienes creen esto? Porque si me mencionaste, mira, no,
No necesariamente. Sí, bueno, primero que nada, la palabra taíno no es nuestro autoetnónimo. Eso es lo primero que, ¿verdad?, que hay que corregir. Ahí, ¿verdad? Busquen esto, busquen la invención del nombre taíno. Don Ricardo Alegría, el padre de Don Ricardo Alegría, le dice, oye, esos taínos que tú inventaste, el padre de Don Ricardo Alegría le dice eso. Eso está en, ¿verdad? No quiero promocionar aquí canales que no son, pero un podcast de Instituto de Cultura. Anyways, pero es algo que usted puede buscar. Eso no era nuestro nombre originario, ¿verdad? Ese nombre fue dado por Constantin de Raffines, que fue una persona que estudió y le asignó ese nombre. Entonces se ha usado por los historiadores y por los arqueólogos para un complejo cultural, el complejo cultural taíno, ¿verdad? No voy a entrar ahora en lo que significa la palabra, esto lo he hablado en otros momentos, pero en realidad nosotros nos llamamos como se llamaban las islas, de ahí viene la palabra boricua, y éramos lucay, éramos isleños, y cada comunidad tiene un nombre específico. Entonces, ¿qué viene pasando? Que me perdí de la pregunta. Que se dice que los, ¿verdad? Desaparecieron los taínos. No, exacto. Nosotros no desaparecimos. Si nosotros hubiésemos desaparecido genéticamente, el puertorriqueño no existiera. Y también muchos quisqueyanos y muchos cubanos, porque está en el ADN. Eso es genéticamente. Culturalmente, la sociedad taína, por llamarla así, pues, ¿verdad?, culturalmente ha desaparecido bastante, o desaparecido básicamente por completa, porque obviamente es una sociedad criolla, que es la que estamos viviendo hoy. Pero en comunidades en Boriquén, en comunidades en Cuba especialmente, por allá tenemos una comunidad en Cuba que está en Caridad de los Indios, para salirme del archipiélago boricua, que es la familia Roja, donde existe esta familia que conserva unos valores culturales indígenas. Y ellos mismos dicen, nosotros venimos de indios. Y así ocurrió aquí en Boriquén. Ocurrió en la familia de mi compañera, su abuela le dijo, tú vienes de indio, y se lo dijo, mira, tú vienes de indio, como si fuera un secreto familiar. Me lo dijo mi papá. Y así puedo contar tantas personas que me lo han dicho de manera oral, que sobrevivió esto, que nosotros venimos de nuestros ancestros indígenas. Lo que sí desapareció, entre comillas, es la cultura como tal. Culturalmente, pues, obviamente, no absorbimos, no evolucionamos a lo que somos puertorriqueños, caribeños, ¿verdad? Y por eso es parte de mi trabajo. Estoy rescatando esos valores culturales para reintegrarlos en mi familia. Y no es olvidarme de esto tan valioso que yo tengo aquí atrás. Yo soy puertorriqueño, esa es mi nacionalidad. Pero mi profundidad es que tengo una profundidad más allá de ser puertorriqueño, que vengo de unas raíces más profundas, más antiguas, que es ser indígena, nativo de esta tierra. No porque yo me lo inventé, no porque yo me lo creo, no porque me fui a un viaje, sino porque me lo legó un familiar, me lo legó mi padre. Y eso viene de sus abuelos hasta el día de hoy. Muy bien. Así que no hemos desaparecido, ¿verdad? Contestando la pregunta. Contestando la pregunta, no hemos desaparecido en ese contexto. Culturalmente, ¿verdad? En todo esto, lo que es la cultura, pues ahí sí. Excelente. O sea, y te fuiste por una línea bien importante, pensando ya acá, que antes de ser puertorriqueño, pues obviamente tienes unas raíces. Pues, y siendo, ¿verdad? ¿Cómo tú ves el futuro? Sí, me estás preguntando, Anton, sobre mi perspectiva en cuanto a lo indígena o en cuanto al futuro general de la isla. O que una las dos. Sí, uniendo las dos, ese es mi punto. Ok, bueno. Primero que nada, fíjense, veo un futuro bastante positivo. ¿Por qué? Porque veo que muchos puertorriqueños están buscando sus raíces, una identidad. ¿Por qué viene esto? Porque toda sociedad mestizada, toda sociedad mulatada, tiene unos problemas de identidad crasos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues si yo tengo de francés y tengo de, ¿verdad?, de negro y tengo de esto, pues entonces, ¿qué soy? ¿Verdad? Entonces, eso crea muchos conflictos psicológicos, crea muchos conflictos sociales. Y creo que el puertorriqueño está buscando esa identidad. Obviamente nos une una bandera, pero es bien importante, y lo que veo, ¿verdad?, en el futuro es que muchos puertorriqueños están buscando esa primera raíz en su familia. Y no necesariamente indígena, puede ser afroboricua. Pues mira, mis ancestros yo vengo de Loíza o de Canóvana o de esta área, mis ancestros vienen de África y mira, y logré a través de un ADN, vienen de Nigeria o vienen de Camerún, de donde sea. Y pues eso es bueno, porque nos va dando una identidad,
¿verdad? De dónde vienen nuestras familias, pero a la misma vez lo pudimos unir con nuestra identidad nacional puertorriqueña. Y eso es algo bonito. ¿Por qué? Porque podemos ser diferentes, podemos ser complejos, pero podemos estar unidos en una, ¿verdad?, necesidades nacionales para tener un país mejor. Porque ¿de qué me vale conocer toda esta cultura y mi país o nación, pues, es un desastre? Y creo que la identidad es base para que todo pueblo pueda tener un mejor destino. Porque si no sabemos quién somos nosotros, ¿cómo podemos entonces, sin saber quién nosotros, pretender a un mejor destino? ¿Verdad? Creo que eso es base. Creo que muchos de nuestros males sociales vienen por una falta de identidad. ¿Verdad? Buscamos identidad en tantas cosas que no nos conciernen. Y creo que eso es fundamento en toda sociedad del planeta. Muy bien, muy bien dicho esa línea. Amanax, veo en tus redes que tú rescatas, ¿verdad? El idioma, sí, ¿verdad? Enseñas. Son varios idiomas. Son varios. Y, ¿verdad? By the way, ¿cómo te consigue la gente en las redes sociales? Vas a ir aquí abajo, pero sí, para que lo menciones. Sí, me pueden conseguir en YouTube, en Instagram y en Facebook. En TikTok también, pero todavía no hemos aventurado ahí. Vas por ahí. Vamos por ahí. Por Amanashri, ¿verdad? Por Amanashri va a conseguirme como una familia tradicionalista que rescata los legados ancestrales de Boriquén. Hay palabras, y ahí viene mi pregunta. Sí. Hay palabras o conceptos que no tienen una traducción directa al español. ¿Has topado? O todo realmente tiene una traducción? Sí, hay muchas palabras que no tienen traducción porque son conceptos culturales. Por ejemplo, el concepto que es calínago, que no es taíno, han, es hankatu. Han, la primera J sale del pecho. Eso lo vas a ver en el Padre Nuestro taíno de Cayetano Colitoste. Pero Cayetano Colitoste, historiador arecibeño, tomó eso como si fuera taíno, porque obviamente no lo va a juzgar, estaba tratando de darle, ¿verdad?, una textura a lo que es el lenguaje taíno. Pero en realidad eso viene del diccionario Breton de 1665 y tomó esa palabra del lenguaje calínago y lo usó para hacer esa oración que se llama el Padre Nuestro taíno y termina con Han Hankatu. Han Hankatu no significa amén, significa es así o así he dicho yo. ¿Ves? Pero no exactamente significa amén, pero se traduce como un amén, pues para que darnos a entender. Pero así hay muchos conceptos. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Anton, si te digo Shiliatibu, eso significa tú has llegado. Pero en realidad significa literalmente significa tú has llegado, pero te estoy diciendo hola, Shiliatibu. Tú has llegado. Tú has llegado y a la misma vez me saludas. Sí, y eso es de la lengua Eyeri, una de nuestras lenguas ancestrales caribeñas. Iñeri o Eyeri es la base del taíno, que es la lengua, ¿verdad?, general de las Antillas, y base del calínago, que es el Caribe insular. Interesante. Otra cosa que tengo curiosidad. Actualmente, o sea, por ejemplo, es que ya tengo miedo de llamarle taíno porque me dijiste que esa no era la palabra. Pero mira, ¿verdad? Anton, no te sientas mal. Ajá. Es como los pueblos del norte, ¿verdad? Los hermanos, los saludos, ¿verdad? Los honro. Lo que son los tinés, que son los navajos. Yo creo que ellos no van a hacer un issue porque les digan navajo. Obviamente ese no es su autoetnónimo. Cuando pueden corregirlo, lo usan. Yo soy tinés. Pero, pues, todo el mundo los conoce así, solo lo siguen usando. Lo usan así, ¿verdad? En los historiadores lo usan así, taíno. El complejo cultural taíno. Igual en la historia también. Pero siempre bueno tener eso presente, que eso no era nuestro autónomo. No era correcto saberlo. Pero puedes llamarlo así. A mí me dicen taíno en la calle, yo no me llamo taíno. No, ponerme con esa, ¿entiendes? Pues, chévere, tú me conoces como taíno. Exacto. Lo importante es siempre conocer un poquito más allá. Pues mi pregunta iba a que si... Voy a usar la palabra otra vez, ¿está bien? Sí, los taínos, ¿verdad? De la actualidad. Todavía hacen tipos de rituales, ¿verdad? ¿Y cuáles? Y de qué manera, ¿verdad? Si en la actualidad todavía se hacen... Llevan a cabo estos tipos de rituales con alguna razón, algún motivo actual. Sí. A ver, por ahí va mi línea. Ya que tú mencionas esto, pero tengo que hacer la salvedad, ¿verdad? Nosotros, como familia, no nos consideramos taínos, ¿verdad? Hay personas que sí, esto hay que ser justo, hay personas en Puerto Rico y en la diáspora, especialmente en la diáspora, que se consideran taínos, que, ¿verdad?, esa es su identidad, se les respeta, esté bien o está mal, yo no voy a juzgarlo, yo solamente
trabajo con los conceptos históricos. Okay. Allá ellos, ¿verdad? Con lo que hayan estudiado, si ellos quieren llamarse así. Entonces, nosotros sí hacemos areitos, hacemos celebraciones, hacemos toda esta ¿verdad? Ritualidad, porque es parte de la cultura que hemos ido practicando y reincorporando a nuestra vida diaria, porque nos da sentido de pertenencia, nos da sentido de familia, nos da un sentido más profundo de quiénes somos como puertorriqueños, isleños. Nos va a dar ese sentido con la naturaleza. Por ejemplo, yo identificando los diferentes vientos, como te hablé ahorita, las aves cuando cantan, el amanecer, qué estrella se vea matutinamente, y me está hablando cuándo puedo ir a pescar, cuándo puedo ir al mar a buscar lo que yo estoy buscando o a cosechar algo. Estudiar todas estas cosas, por lo menos a nosotros como familia, nos da un sentido de identidad y una fuerza que no la podemos encontrar en más ningún lado. Pues, porque nuestra cultura es de aquí y tenemos que entonces estudiar lo que es originalmente de aquí para entendernos completamente. Se puede ser así sin necesidad de vivir en el campo. ¿Seguro? Pues, tú puedes exactamente tener esa creencia y vivir de esa manera. Yo tengo, ¿verdad?, una residencia en el campo, pero no significa que vivo ahí, ¿verdad? Obviamente hay unas condiciones sociales. Estoy cuidando unos familiares. Estoy viviendo en la urbe por ahora. Pues yo puedo todavía levantarme y treparme en el techo y ver esa estrella que sale para indicarme. Yo puedo oír el canto de las aves o ver cuando están volando por encima del horizonte y decir, mira, va a pasar esto porque es parte de nuestra cosmogonía. O sea, creo que en toda la isla todavía se preservan estos aspectos naturales que, sin importar si es campo o urbe, si estás en Río Piedra o si estás en el Torito en Calley, o allá arriba en Maricao, puedes sentirlo y verlo, Entiendo. Te lo pregunto porque hay veces que la gente asocia estos términos. No, mira, charlatán, no por usted, ¿verdad? Lo menciono por... Pero cada cual puede vivir y tener sus creencias desde igual, donde le dé la gana. Usted no se tiene que recortar como yo, usted no tiene que ponerse las tahuaguas, ni ponerse una cherila, ni tener, no sé si se ve aquí, la pintura facial. Usted puede vivir esta vivencia como usted, si así lo desea, porque es parte de su idiosincrasia, con su gorra, con sus tenis, con su ropa y yendo al concierto de Bad Bunny. Correcto, que precisamente es lo que yo voy precisamente es lo que yo voy a hacer con mi gorrita. Ay, que se me aquí. Mira qué cosa más bella. ¿Sabes cómo se llama esto en la lengua taíno? Ajá. Se llama aón. Vamos a ver. Significa perro. Mira para ahí. No sé si se ve aquí. Y en la lengua yeri se llama anli. Perro también. Aón y anli. Aón y anli, así le voy a decir yo ahora. Aón y anli y después bajar. Mira, qué interesante todo esto, Amanax. Bien importante en nuestra cosmogonía, los perros, ¿sabes? ¿Sí? Son los quienes nos llevan al inframundo. Para. Y hay paralelos ahí con los mexicas, que, ¿verdad?, que ellos piensan, ¿verdad?, si mal no recuerdo, que el perro es nuestro guardián. Cuando Maquetaure Guayaba, que es el señor de la muerte, nos lleva, el perro o Pillel Guovirán, representado por uno de nuestros semí, nos lleva al inframundo, nos guía. Este es nuestro fiel, al igual que es ahora. O sea, que esto también es algo que se... parte ancestral. ¿Tú sabes que habían perros en nuestras islas antes que llegaran los colonizadores? ¿Lo sabías? Habían perros antes de... Pues mira, ustedes pueden verificar el trabajo de mi amigo, excelente arqueólogo Miguel Rodríguez, que hizo, se llama Tras las huellas del perro indígena. Compre, por favor, busquen ese librito, búsquenlo. Después vamos a incluir una lámina de la portada para que ellos vean y aprendan más sobre cómo estos perros y cómo esa herencia de esos perros sobrevivió en el perro sato puertorriqueño, al igual que en nosotros, que algunos de esos perros, los perros chingos, pueden tener ADN del perro originario de la isla, que no ladraban. En realidad ladraban, pero no ladraban tanto como los perros europeos. Y eso lo describen los cronistas. Entonces, luego es que llegan, entonces me mencionaste ahora el perro europeo. Los mastifs. Ahí es que traen estos perros, en toda esta serie de animales. El becerrillo, que era una bestia, vamos a decir, imagínate un pitbull en esteroides, que lo lanzaban contra nuestros ancestros para que literalmente ese perro se comiera a nuestras abuelas y nuestros abuelos. Imagínate qué abuso. No. Le lanzaban... Eso está en las crónicas. Y ese becerrillo lo mataron ahí en Loíza. Cuando fueron al yucayeque de la cacique Loíza, lo mataron los calinagos de un flechazo. Y ese perro lo lloraron los españoles
bien brutal por hablar así. Pero ¿y ¿verdad? qué Para que tú me rayos? entiendas. Entonces, eso era un cruce, ¿cómo? Era un mastiff, son una especie de, ¿verdad? Una raza de perro grande, feroz, que todavía existe. Todavía hay gente que los crían. Aquí en Puerto Rico hay. Un perro lindo, pero es grande, bien fuerte, bien... Hay que tenerle respeto. Puede ser agresivo, entonces, si lo utilizaban, Sí, ¿verdad? ese perro usted lo puede entrenar para que literalmente se coma a la gente. Wow, Digo, no es por estoy verdad, a mí me encantan enterando. los perros, mi perro es mi animal favorito, pero es un perro de respeto, que tiene una fuerza en la mandíbula y un poder fuerte. Y si eso está en las crónicas, lo vas a ver mucho, especialmente en República Dominicana, cómo le lanzaban ese perro a los ancestros para que literalmente to hunt them down, para cazarlo, para apresarlo y matarlo. Si llegaste hasta este punto, tú sabes que no podía irme sin preguntarle a Manax sobre qué él opina de extraterrestres, avistamientos, vida fuera de este planeta, desde su perspectiva, lo cual creo que es algo súper interesante. Así que esta es su respuesta. Dije a alguien, mira, voy a estar en Anton Media, ¿qué tú piensas? A un compañero me dice, creo que él habla de los ovnis, ¿eso es cierto? Ya, ¿Tú hablas de los ovnis? pues fíjate que he tocado el tema muchas veces. O sea, de los extraterrestres. Sí, correcto. Ok. Y ¿Es un tema que te interesa en particular? Sí, sí, no, y también la comunidad aquí en Anatomía también, Ok. ¿verdad? No, pero en cierta parte he traído, y se han sentado investigadores aquí también, hemos hablado de lo que se puede recopilar de información o de hallazgos. Hay gente que se dedica a eso en la isla también. Sí, hay gente seria. Y yo te lo quería preguntar desde la perspectiva, ¿verdad? Sí. De hecho, de lo creo que que se sabe ahora en la no le historia. llaman ni ovni, tiene otro nombre, me puedes corregir. Ok. Tiene un nombre que le llaman ahora que no es ovni. Anyways, pero vamos al caso. Bueno, te puedo decir tanto de eso. Mira, te voy a hablar personalmente de mí. Yo he tenido unas experiencias brutales hasta hace un mes. Wow. O sea, yo soy el tipo de persona que tú vas a ver trepado en un techo, en una ladera, en un monte, con un celular grabando las luces que se mueven, que no son drones, que no son aviones, grabándolas para algo personal mío. Tengo una persona muy cercana a mí que tuvo una experiencia sacando una perrita afuera al patio, por decirlo así, que vio una esfera que se bajó plateada, se iluminó y siguió. ¿Verdad? Los que vean esto decir, bueno, esta gente está metiéndose cosas. No, son experiencias reales de personas que no beben, que no fuman, que no usan nada. Uh-huh. Yo ni bebo. Entonces, pero todas estas cosas yo las dejo para mí. Experiencias personales, tengo muchas. Ahora vamos a lo indígena. Yo personalmente pienso que existe vida allá afuera. Personalmente sí. Eso para mí es un hecho. Obviamente la ciencia hizo unas cosas, la NASA va por otro lado, creo que el gobierno de Estados Unidos está admitiendo ciertas cosas. O sea, ya va sonando como que es algo más real. Siempre ha sonado, pero qué bueno que lo dice, pero ahora es como más real. Ahora está dando como más fuerza, ¿verdad? Porque hay más personas hablando del tema. Y creo que por ahí van a hacer unos documentos del gobierno de Estados Unidos chévere. Cuando el río, los abuelos jíbaros decían que, y esto es indígena también, cuando el río suena es porque agua trae. Agua trae. Algo hay de real ahí. Vamos a dejarlo ahí. Si nuestros ancestros indígenas o no tuvieron contacto con seres de otros mundos, personalmente yo pienso que sí. Pero yo nunca quiero poner a otros seres por encima de mis ancestros. ¿A qué me refiero? Mis ancestros indígenas caribeños eran unos duchos, eran unos corocotes, eran unos bárbaros tallando piedra, haciendo unas cosas que de verdad que con un Dremel y con disco diamante y agua hoy se quedan cortos los que tallan piedra. Wow. Yo nunca voy a decir que fueron los extraterrestres con un rayo láser que le prestaron o que les enseñaron a hacer eso. Yo siempre obro en el humano primero de algo exterior. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas personas que dicen, no, porque nuestros ancestros jíbaros, nuestros ancestros indígenas tenían contacto con lo de la Atlántida y todas estas cosas. Esto es pseudociencia. Yo no voy con eso. ¿Verdad? Yo siempre me doy por los datos verificables. Soy una persona, aunque soy bien espiritual, es una dicotomía, soy bien científico. De que probablemente sí, ¿verdad? Estoy haciendo conjeturas aquí. Probablemente sí. Experiencias personales, brother. Yo he tenido unas experiencias personales que si yo te cuento, se te paran los pelos y te dices, wow, en serio. Pero es mi perspectiva, mi experiencia personal y está en ti o no creerme. Yo te estoy diciendo la verdad y otras personas más. Por ejemplo, encontramos en un sitio, ¿verdad? Que no voy a mencionar ahora, muy cerca en la área norte, encontramos un artefacto indígena en una playa, que es un área, ¿verdad?
Y esta cara era algo ancestral que parece un alienígena. Porque tú lo ves y eso. Curiosamente, 2 semanas después, yo voy a la librería Borders, que estaba ¿verdad? Aquí en Atorrey, en Plaza de la América, abro un libro y ahí está la misma cara, pero en una perspectiva indígena del norte. Dice, ¿pero y qué es esto? Y cuando yo voy leyendo, esa cara tiene que ver con los seres, como le llaman en el norte, los seres de las estrellas. Ese día que yo traje, no te contesto, ese día que yo traje esa pieza a mi casa, yo trabajo con espíritu, ¿verdad? Me pueden decir espiritista, como ustedes quieran. Yo sé lo que es una presencia espiritual, pero ese día se me llenó a mí mi casa de una presencia física que yo me desperté a medianoche y decía, ¿qué es esto que me está observando? Y yo no lo puedo ver, pero no es un espíritu, es otra cosa. ¿Qué trajo esa carita a mi hogar? No lo sé, pero solamente pasó esa noche. Pero ¿verdad? Agarré confirmación con ese libro que encontré en Borders de que esa cara tenía que ver con seres de otros mundos. ¿Por qué te digo esto? Porque dejo la ventana abierta al juicio de cada cual a interpretar lo que quiera con lo de los seres. Nuestros ancestros, estoy seguro que sí. Pero yo no voy a decir ahora que el petrolífero que está allá en Río Blanco, en Naguabo, son seres extraterrestres. No puedo decir eso porque sería irresponsable. Allá aquellos, ¿verdad?, que trabajan con la pseudociencia, eso los dejo a ellos. Yo siempre me voy a ir por la ciencia. Para mí son seres espirituales los que están plasmados en los petroglifos más seres mitológicos. Que esos seres mitológicos puedan ser seres de las estrellas, quizás. Pero yo se lo dejo a ellos. Yo tengo que ser responsable. Hablaste de verdad, y fuiste muy juicioso. Te lo agradezco. Y ahora te voy a pedir que vayas a tu plano personal. Sí. Ahora cuéntame personalmente. Algo que tú hayas visto, porque yo le doy mucho foro a esto, porque pasa que en las redes sociales cuando alguien habla de esto, es loco, se metió una loquera, está en un viaje, ese tipo no lo lleve más allí. Okay. Me parece bien, perfecto, cada cual que se exprese. Pero personalmente, hay mucha gente que ve ese tipo de cosas, del oeste, gente del este, del sur, y sé que es algo real para mucha gente. Sé que es algo que mucha gente no lo está contando por asustar a nadie, ni es que son vivencias, lo han vivido. ¿Qué tú has vivido? Tú dices, ya, esto sí que fue bien loco lo que yo vi, fue algo raro, fue extraño, fue aquí en Puerto Rico. Sí, pues mira, como te dije, la que te conté de la carita del artefacto, que todavía lo poseo, pero tan reciente como mi último cumpleaños, que fue en agosto. Okay. Yo me trepo al techo de donde estoy ahora mismo residiendo y veo estas luces. Y el comportamiento es completamente atípico, lo que es un dron, lo que es un avión. Y me siento completamente diferente, me siento completamente que algo está pasando extraño, me siento observado. O sea, una experiencia súper fuerte el día de mi cumpleaños. Y yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto y este día? Yo vuelvo y repito, no bebo, no tomo ningún tipo de droga, ni médica, ni nada. Y estoy teniendo esta experiencia y obviamente te lo cuento a ti porque me preguntaste, pero no es algo que yo divulgo por las redes, ni lo añado a mi contenido cultural. Voy a contar algo bien impresionante. Existe ¿tú sabes lo que es un Sasquatch? El grande, el pie enorme, el pie grande. Lo que es el Yeti. Tiene diferentes nombres alrededor del mundo. ¿Tú sabías que aquí en Puerto Rico, en el Caribe, lo que es también Sudamérica, existe un Sasquatch, existe un Yeti? He escuchado hablar de él. ¿Has oído las características? Vamos a ver si coincidimos. Grande, peludo. Ok. Por lo menos la experiencia que yo tuve, y ha tenido también familiares cerca, no los voy a mencionar, está tan cerca como en nuestro hogar, y también la tuvo mi padre y otras personas. Se cuenta de un ser que es un poquito más pequeño, es grande pero es pequeño, o sea que no es tan grande como el que está allá en Estados Unidos, pero la coloración del pelaje es un hombre como si fuera un simio, es completamente gris, ¿verdad? Parecido, ¿verdad?, a la perrita que tenemos aquí. Entonces, este ser toca en las ventanas, te da cantazo. Si yo te digo que eso pasó en mi casa, lo oyó mi papá, que es una persona
que era evangélica, que no cree en nada de esto. Lo vi yo, lo vio otra persona en mi casa, lo vio un familiar mío físicamente, lo vio otra persona que se estaba quedando allí. Así mismo, mira, yo vi una persona, como una persona peluda corriendo. Y entonces, cuando tú vas a la literatura o vas a los documentos, no voy a mencionar el nombre de investigador, muy famoso en Puerto Rico, que habla sobre estos casos, especialmente cerca del Yunque, que se aparece este hombre peludo, que es grisoso y ¿verdad? O sea, que no es algo único que viví yo. Eso es bastante, Sí, que para mí, relato en bastante otras personas. impresionante. Esto fue hace 1 o 2 años. Wow. En los lenguajes aruacos se llama el taitai. Taitai le llaman en Sudamérica. O sea que son todas estas cositas que van teniendo relevancia, que puedes comprobar a través de la literatura y de las anécdotas orales que las he vivido. ¿Sabes? Eso del cumpleaños para mí fue impresionante. Eso fue hace menos de 1 año. Wow. O sea, ¿qué significa? Hay un historiador que tampoco voy a mencionar el nombre por ética que se dedicaba a esto. Él sabe quién es. Él sabe quién es y ha escrito mucho sobre los taínos. Y él se dedicaba de lleno a estudiar esto, pero de una manera bien profunda, con libros. Y una de las cosas que nos comentó es que, mira, yo dejé de investigar esto, ¿por qué? Porque es un callejón sin salida. O sea, es como seguir ahí, pero no encuentro nada. O sea, más allá de las anécdotas y de lo que puedo ver, o sea, no hay una explicación. Conozco un caballero de Yauco que tiene unos videos impresionantes con el celular de él. O sea, no son mosquitos, o sea, se ven claramente y no hay truco de cámara. O sea, hay algo que no es. Pero también hay que tener cuidado. ¿Verdad? Por ejemplo, recientemente en las redes vi una foto que se le pasó a este investigador muy famoso en la isla, que sale un petroglifo en Manatí, en los tubos, que hay un mural de petroglifos en la playa, y sale este petroglifo, que de hecho ese petroglifo no es original, eso fue tallado por un amigo en los 60, y se hace pasar como original, que es como un sol. Entonces hay un ovni, ¿verdad? Un objeto volador no identificado en la esquina, en la arena, está el petroglifo, sale ahí en el lado de una palma. Yo soy bien escéptico, yo no creo, ni en la luz del sol. Yo rápido, espérate, cogí la foto, la metí en Google Search, le di reverse, pam, encontré la foto original. El tipo lo que hizo fue que revirtió la foto, puso con Photoshop o con alguna aplicación el objeto, se la mandó al investigador, el investigador la pasó por diferentes filtros y dijo, wow, esto es algo original y qué sé yo. Brother, yo acabo de encontrar que la foto no es original. Tú quizás podías haber tenido el mismo rigor de hacer el mismo investigación. Yo no voy a catalogarlo como charlatán. O sea, no, eso fui yo que lo dije. Quizás que la persona, ¿verdad? Pues no sé, está cansada o... No sé, no tuvo el tiempo. Que simplemente quiere los likes. No sé, no lo voy a juzgar. Nadie sabe. Pero creo que en estos temas de los ovnis hay que ser cuidadoso. Bien cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Hay cosas que son verídicas, hay cosas que son verdad. Te lo digo yo, pero son cosas que las mantengo para mí. Porque creo que si me pongo a hablar ahora del tai-tai, si me pongo a hablar del chupacabra, si me pongo a hablar de tantas cosas que he vivido personalmente y de personas que me han dicho, mira, pero aquí al frente mío me saqué este cristal de la piel, me van a clasificar a mí como, olvídate, como el esquizofrénico, loco. Te entiendo perfectamente. No añade valor a mi contenido cultural, educativo. Eso es lo que puedo decir sobre eso. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una estigma tan negativa en lo que es el tema ovni, que en realidad yo prefiero no tocarlo, aunque he vivido esto. Sí, eso. Ahí, lo he vivido de frente. Al igual que tú, mucha gente tampoco toca el tema ni habla porque por la percepción. Pero nada, para eso está este programa, porque aquí, pues yo siempre trato de que el que venga, ¿verdad? Y tiene algo que añadir en ese tema, se siente la confianza de hacerlo, porque esta comunidad de Antomedia lo permite. ¿Sabes qué, Anton? Si a mí me preguntan, ¿tú crees en los ovnis o no? Yo no creo en los ovnis. Yo he vivido los ovnis, yo he vivido los extraterrestres. Yo he visto seres. Lo que pasa es que yo no voy a ponerme a hablar de esto. He visto seres y no de ahora de adulto, de niño. Junto con 2 personas más que están vivos, que tienen mi edad, y vimos un ser. Y sufrimos un dolor de estómago que por poco nos vomitamos. Y éramos niños de 9 y 8 años y tuvimos la experiencia. Eso fue en Dorado. La tuvimos. O sea, ¿quién puede...?
Nadie estaba usando nada. Estaban los niños jugando con los toncas estos de antes. Y nos pasó eso. Pero son cosas que no me gusta hablar, pero lo estamos hablando hoy porque usted lo mencionó y el público se merece respeto. Yo te agradezco que lo compartas aquí, ¿verdad? Con la comunidad y conmigo. Para mí es un honor, ¿verdad? Wow. Aunque no lo creas, llevamos 1 hora 15 minutos. Yo te he preguntado de todo lo que he tenido aquí, porque creo que eres un recurso muy importante, Amanax. Gracias. Creo que lo que haces es muy importante y merece, ¿verdad? Que foros como este, pues, te den la oportunidad de llevar esa información a la gente. Yo, como te contaba ahorita, aparte de que puedo escuchar la música que sea, voy aquí, salgo allá, tengo una, ¿verdad? Tengo estas ganas de llevar este tipo de contenido a la gente, que creo que es necesario. Y en programas donde no se hable de prisa, donde haya la oportunidad de abundar en ciertos temas, si hay que sentarnos nuevamente en un futuro o contestar nuevas preguntas, lo hacemos. Seguro. El punto es que exista un foro donde se pueda dar este tipo de conversaciones. Y para mí es un honor que hayas estado aquí, ¿verdad? Y sé que tus redes sociales están llenas de información. Me gustaría que la gente, ¿verdad?, que está viendo este video acá, que sé que son muchas, vayan y le den follow a tus redes sociales, porque creo que es información muy, muy importante que no debemos perder. Me parece demasiado importante tu trabajo. Te lo agradezco a nombre de, ¿verdad?, de la comunidad aquí en Antomedia. Y nada, estas cámaras siempre que tú quieras son tuyas. Un honor para mí, para mi comunidad, de que hayas estado aquí, Amanax. Si quieres añadir algo, si quieres despedirte o mencionar algo. Bueno, Anton, de verdad que ha sido un podcast, una entrevista muy buena, bien dinámica. Unos temas que, verdad, que no pensaba tocar nunca, pero los has traído de una manera muy profesional. Para mí es un honor, ¿verdad?, estar primeramente ante tu comunidad. Aquí estamos para servir. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos en la mejor disposición de educarles. Tenemos, ¿verdad?, desde educación sencilla hasta educación mucho más profunda. Si usted me pregunta, Manach, ¿de dónde sale esto que tú dijiste? Yo estoy en la mejor disposición de mostrarle en los documentos históricos dónde sale la información, porque ese es mi signature, esa es mi firma, mi lema. Aquí estamos compartiendo información histórica que todos podamos verificar. Así que, Anton, de verdad que ha sido un placer, un honor estar aquí. Ha sido tremenda entrevista. Igualmente, yo te lo agradezco mucho a nombre de la comunidad. Esto fue épico y nada, la gente, yo sé que ustedes van a, ¿verdad?, a darle ese support en las redes sociales a Amanax. Siempre dejo aquí abajito, cuando sale Amanax, aquí está el nombre, puedes seguirlo, suscríbete a este canal. Si te gustó esta entrevista y quieres más contenido como este, suscríbete al canal, que es un canal, ¿verdad?, donde siempre traigo el espacio para que este tipo de dinámica y conversaciones se dé y llegar a las personas, ¿verdad?, que están dentro o fuera de Puerto Rico, en muchas partes del mundo que lo ven. Así que para mí es un honor. Este fue otro episodio, así que nos vemos en el próximo video. Ahí está.